Bueno, la profesora Mariana Calderón tuvo la gentileza de venir a dar esta conferencia que ya dio en, si no me equivoco, en el colegio, ¿no es cierto? Sí. En el colegio de San Francisco. Pero esta viene recargada. Sí, sí, acá puede hablar. Es en contra, no a favor. Digo por las dudas, si alguna quiere irse antes, digo, para no recordar que no se decepcione nadie. Un tema muy antiguo y muy actual, sobre todo con la nueva ola que vino este tsunami furioso con todo el tema del aborto, de identidad de género y todas estas cosas. El feminismo tomó de nuevo se envalentonaron muchísimo con todo eso. Y bueno, entonces creo que es muy actual como para que se trate un problema que se está viendo, un problema complicado. Así que bueno, la dejo a la profesora y le agradezco mucho su presencia. Gracias a usted. Bueno, gracias por venir, por hacer este lugar en un día de semana y bueno, con todas las tareas y los trajines. Bueno, esta charla nació sobre todo en un momento de perplejidad el año pasado, cuando estábamos en la facultad y nos avisaron por el WhatsApp los grupos de alumnos, grupos de chicos católicos, que habían roto varias imágenes de la Virgen, que habían roto la imagen de la Virgen que estaba en el Damsu, que estaban queriendo romper la imagen de la rotonda de entrada. Y entonces, entre las cosas que nos avisaron fue que, entre los WhatsApp que mandaron, estábamos así en un WhatsApp, mandaron una captura de pantalla, digamos, de WhatsApp, una captura de WhatsApp, en donde había un diálogo, una comunicación entre la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y una de las líderes del grupo del pañuelo verde, la decana diciéndole: vénganse acá a la Facultad de Ciencias Políticas, que hay dos imágenes de la Virgen para sacar. Y la otra le decía: ya hemos mandado gente. La que le contesta: ya hemos mandado gente, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ponía su nombre y abajo ponía hija de Lilith. Bueno, como después otra responde y no sé qué dice, ya vamos para allá o ya estamos llegando o lo que sea, también decía abajo hijas de Lilith. Y entonces, lo primero que me pasó cuando yo leí eso, dije: son hermanas. Y después dije: a mí me suena raro esto de Lilith. Yo lo he escuchado en algún lado. Lo primero que recordé fue en Don Segundo Sombra, el cuento del herrero Miseria, porque el demonio que se le aparece al herrero Miseria era el caballero Lilith. Por eso también el padre dice que él ha visto Lilith escrito de otras maneras, claro. Entonces dije yo: esto se trata de demonios. Y bueno, y ahí fue cuestión de averiguar. La averiguación sobre esta Lilith fue muy fácil porque prácticamente todo está en internet, subido a internet, porque lo han subido ellas mismas. Pero la cuestión era ver entonces qué relación tenía esto con el feminismo, llamémosle clásico o tradicional. Ya hay un feminismo tradicional. Y de dónde sacaban ellas, digamos, su postura, su doctrina, su defensa, si esta denominación de hijas de Lilith era una mera cosa así como un juego prácticamente, o si había algún tipo de ritual o de cosa mucho más oscura y más
Entonces, bueno, ahí surgió la cosa bueno, y esto es un poco el resultado de eso. Lo he querido armar en PowerPoint porque va a ser mucho más claro, porque son muchas las cosas que he estado leyendo y están un poco desordenadas. Entonces, el PowerPoint me ha ayudado a darle un cierto orden, ¿no? Bueno. ¿Por qué, para entender este fenómeno, nos convendría partir del Génesis, la creación y la rebelión de los ángeles, y del Génesis en general? Porque las cosas que he leído escritas por las feministas parten del Génesis. Hay en ellas una especie de rebelión, de odio contra la creación, pero sobre todo contra el modo en que el hombre y la mujer fueron creados. Y entonces ellas mismas, como Erika Bornay, por ejemplo, y otras que ya les voy a nombrar, parten del Génesis. Entonces dije yo, bueno, empecemos con el Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, este versículo lo pongo porque, según obviamente los comentaristas, me he manejado nada más que con Génesis comentados, se presentaría acá desde el principio la Santísima Trinidad. En tanto que cuando se habla de principio se está aludiendo al verbo, y por eso San Juan en el comienzo de... Yo lo miro a él por si me dice así, entonces no. Claro, en el comienzo del Evangelio de San Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, ¿no? Luego Dios Padre y el Espíritu Santo, que sería el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí. Porque hay mucha gente allá. Es verdad. Pasen para acá, que acá hay un montón de lugares. Acá hay lugar. Acumulándose. Disculpe. No, por favor. También este versículo habla de que la tierra era confusión y caos. De este versículo se sirve, por ejemplo, la cábala hereje, la cábala es un cúmulo de herejía, digamos, se sirve para decir que antes de la creación del mundo había una suerte de caos en que todas las cosas estaban. Como que Dios era, de alguna manera, parte de ese caos antes de la creación. Los comentaristas dicen que no, que cuando se alude a esa confusión y caos, es la confusión y caos que proviene de la rebelión al varón. Con doloroso trabajo te alimentarás de la tierra todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que mueras. Bueno. Esto lo voy a pasar muy rápido porque el público es un público que sabe de esto. Si hay algo que las Sagradas Escrituras mostraron de la mujer, fue una mujer bastante sólida y fuerte. Las mujeres bíblicas son un ejemplo en ese sentido, ¿no? Bueno, y no me voy a detener en eso porque ustedes de eso pueden perfectamente saber mucho más que yo, y ni qué decir de Sara, Raquel, Esther, Judith, de la Santísima Virgen María y la encarnación del Verbo. Obviamente no me detengo en eso, simplemente vamos a ver cómo si hay algo que odia el feminismo es la Inmaculada Concepción. Y fundamentalmente ese dogma, el de la Inmaculada Concepción, que es el que más les molesta, y ya vamos a ver por qué. Y luego las mujeres ya del Evangelio, como
Magdalena, y las fundadoras de las órdenes monásticas durante la Edad Media, como Santa Paula, Santa Marcela y todas aquellas que fueron capaces de vender sus bienes en Roma e irse, imagínense en aquella época, hasta Jerusalén a fundar el primer monasterio de mujeres que estudiaban bajo la dirección de San Jerónimo. Bueno, todo esto lo vamos a sacar, bueno, Santa Juana de Arco, Isabel de Gana. Las mujeres de la Ilustración. Bueno, aquí también muy rápidamente, como verán, esto está tomado de una de las películas favoritas de mi hija Bernardita, en donde hay un montón de mujeres que no tienen nada que hacer y están mirando y están esperando porque no tienen nada que hacer. Evidentemente el protestantismo debilitó muchísimo a la mujer, sacándola de la postura que con toda dignidad el cristianismo le había dado durante todos aquellos siglos de la Edad Media, en donde la mujer perfectamente se hacía cargo no solamente de las tareas del hogar, se hacía cargo de los bienes enteros de la familia, en tanto que muchos hombres se iban por años a la guerra, a la cruzada. Las mujeres que fueron reinas, como Leonor de Aquitania o como Isabel de Castilla, ni que hablar, mujeres que hasta tuvieron que pelear, tuvieron que liderar ejércitos, como Santa Juana de Arco. La Ilustración, el protestantismo, con esa mirada sobre todo de origen calvinista, puritana, despectiva y siempre desconfiada sobre la moralidad, puso un poco, la verdad, bastante de culpa sobre la naturaleza de la mujer, como que de ahí provenían todos los males. Por ejemplo, se sabía que en los matrimonios protestantes, incluso hasta de reyes, en Inglaterra, en Holanda, el rey y la reina no cohabitaban juntos, no dormían juntos, eso era mal visto, eran costumbres plebeyas, entonces tenían pocos hijos, esa era una manera de tener pocos hijos, lo hacían más bien para tener pocos hijos. Y por otro lado, el varón tenía una segunda moral y él iba de parranda por otro lado, digamos. Eso fue esa moral hipócrita, digamos, que se usó tanto en estos países y que formó un poco estas mujeres que ni estudiaban, ni trabajaban, lo único que tenían que esperar era a que viniera alguien y pedirlas en matrimonio, y si no las pedían en matrimonio no tenían nada que hacer en su vida, ahí se acababa todo, ¿no? Que es un poco la situación que pintan muchas novelas del siglo XVIII, sobre todo las de esta escritora Jane Austen. Y si no viene Mr. Darcy, morimos. Lo único que nos puede salvar es Mr. Darcy. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque gran parte de la revolución feminista es un ataque contra él. Lo que pasa es que la revolución feminista va a poner en una misma bolsa esta moral protestante también con la moral católica, haciendo creer a los demás que en definitiva es la religión la que hace de la mujer una sierva, una esclava del varón. Los comienzos del feminismo, podríamos decir que el primer cosa extraña de feminista, de mujer feminista, fue esta Olympe de Gouges. Esta Olympe de Gouges fue realmente una feminista liberal, que después de la Declaración de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa, ella redactó de su propio puño una declaración de los derechos de la mujer y los ciudadanos. Bueno, a los revolucionarios no le pasaron mucha bolilla e incluso le terminaron cortando la cabeza. ¿Por qué? Porque Olympe de Gouges era una mujer muy liberal, pero no estaba de acuerdo con que, por ejemplo,
a la familia real las llevaran al cadalso y las pasaran por la guillotina. Entonces se alineó con los girondinos. Y así como los girondinos eran conservadores, digamos, liberales conservadores. Entonces, así como los girondinos pasaron por la guillotina, pasó ella también. Pero es interesante ver bueno, ahí está un poco, ¿no? Se unió a los girondinos, pertenecía a una logia masónica, para que vean cómo estos conservadores no eran para nada inocentes, digamos, eran conservadores en ciertas cuestiones morales, pero de hecho ella pertenecía a esta logia de las 9 hermanas. Y entre sus propuestas estaba la abolición del matrimonio y la legalización del divorcio. Pero murió en la guillotina en 1793. Es interesante ver en la Declaración de los Derechos de la Mujer lo que ella escribe, porque realmente son cosas que después el liberalismo hizo suyas, pero que en el fines del siglo XVIII y en el comienzo del siglo XIX no tuvieron mayor relevancia, no tuvieron mayor trascendencia. Por ejemplo, algo se lee de ella, ¿no? Sí. El objetivo, dice, de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y sobre todo la resistencia a la opresión. ¿Ven que es, en definitiva, el ideario revolucionario liberal? La propiedad. Por eso los marxistas nunca la reconocieron como una feminista. Olympe de Gouges no entra dentro del santoral del feminismo actualmente. El principio, la regla número 4, la libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Para ella, el concepto que Olympe de Gouges maneja de naturaleza es el de la razón iluminada, ¿no es cierto? No es el de la naturaleza que maneja Santo Tomás, sino que es el de la edad de la razón, digamos. La razón iluminada por el espíritu. Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la sociedad. Todo lo que no esté prohibido por estas leyes está permitido. Esto ya es bien la trampa en que empiezan a caer las naciones, en donde el Estado y la Iglesia quedan definitivamente separados, divorciados. Entonces, la ley del Estado es distinta a la ley de Cristo, digamos. Y todo lo que la ley del Estado no prohíbe es lícito, porque ya está totalmente divorciada de la ley de Cristo. Bueno, y otras cosas más. Por ejemplo, habla de ciudadanas y ciudadanos. No sé si les hace acordar a alguien. Para que vean cómo ya esto viene desde hace, las feministas siempre han hablado así, ¿no? Y alguna otra cosa que pueda interesar, la libertad de expresión, nadie debe ser molestado por sus opiniones, y después, esto lo dijo Olympe de Gouges antes, obviamente, de saber que iba a terminar en el cadalso. Porque dijo, si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente de subir a la tribuna. Ella terminó en el cadalso. Pero esto lo decía por las otras que habían ido a parar al cadalso. Bueno, eso entonces como un antecedente del feminismo más liberal. Sin embargo, el feminismo realmente nace con toda su fuerza de la dialéctica marxista. Y las primeras feministas son marxistas, pero marxistas crasas, digamos.
relación entre varón y mujer. Determinó que el matrimonio era una creación de la sociedad burguesa. Y en la sociedad burguesa no solamente entraba ese liberalismo del siglo XVIII, donde están las chicas de Jane Austen, sino también la sociedad católica, la sociedad católica. Está el grave error, digamos, de esta concepción. Además, el matrimonio se crea en el Génesis, es la primera institución creada desde el Génesis, si se quiere. No es una creación para nada de la sociedad burguesa. Prometió liberar a la mujer de las ataduras del matrimonio y la maternidad, introduciéndola en el mundo del trabajo. Esa cosa maldita nos la hizo el marxismo. Esa trampa terrible nos la jugó el marxismo. Tal liberación se lograría como un proceso evolutivo. El marxismo es evolutivo. Es decir, cree fehacientemente en la evolución. Y Marx era un evolucionista de esos que creen que el hombre viene del mono. Ni siquiera un evolucionista un poco más sofisticado, no. Tal liberación se lograría con un proceso evolutivo cuando el Estado se encargara de educar a los hijos y las cocinas fueran públicas. Claro, porque mientras la mujer tuviera que educar a los hijos y hacer de comer, no podía salir a trabajar. Entonces, sí. Perdón. Sí. Hay un auto tapando al vecino y está enfurecido. Una prisma negra. Un Chevrolet negro. Gracias. Va a haber una hija de Liguita insultada. Bueno. La Unión Soviética, para acompañar a la mujer, siempre hay que recordar que legalizó el aborto desde 1920 y nunca lo derogó. En Rusia el aborto es legal y ampliamente y gratuito, desde 1920. Ya saben, es gratuito. Bueno, el feminismo entonces, si bien tiene sus antecedentes en la revolución, es sin embargo una creación marxista. El programa del socialismo científico, en lo que concierne al matrimonio, está expuesto por primera vez en el Manifiesto Comunista. Por ejemplo, esto está sacado del Manifiesto Comunista. El divorcio no es más que una constatación. El matrimonio es un matrimonio muerto y su existencia no es más que una mentira. De este se deduce que no son ni la arbitrariedad del legislador ni la de los individuos lo que decide, en cada caso, si el matrimonio está muerto. Esto no es más que el Estado de hecho quien lo decide, porque el reconocimiento jurídico del hecho de la muerte depende de la esencia del hecho y no del deseo de los interesados. Es decir, cuando un matrimonio se acaba, se acaba. Listo. Y es de hecho, y se acabó. Y no tiene que venir nadie a decirme si hay una ley que me lo permite o si hay un Estado que me da permiso para eso. El matrimonio y la mujer como propiedad privada. Es decir, ¿por qué hay que eliminar el matrimonio? Porque el matrimonio somete a la mujer como parte de la propiedad privada. La institución de la propiedad privada queda siempre como la relación de la colectividad con el mundo de las cosas. Y este movimiento, que tiende a transformar la propiedad privada en propiedad común, no debe suponer la propiedad comunitaria de la mujer. Eso lo va porque había algunos comunistas que decían, hey, entonces, ¿qué decir la mujer? Si los bienes pasan a ser propiedad comunitaria, las mujeres tendrían que pasar a ser propiedad comunitaria. Entonces Marx va a decir, no, eso es una tontería. Se puede decir que la idea de la comunidad de las mujeres revela el secreto de esta forma de comunismo todavía grosero y desprovisto de espíritu, va a decir Marx. Es decir, es un comunismo todavía embrionario. Hay que esperar que el comunismo evolucione para que se den cuenta. ¿Cuál va a ser la solución entonces? La solución es la abolición del matrimonio y la relación libre e igualitaria de los sexos.
y Engels escribieron un blasfemo libro titulado La Sagrada Familia. En la Sagrada Familia van a dar toda su, digamos, su programa de la nueva familia que tiene que surgir después de impuesta la revolución. Y entre las cosas más interesantes respecto al feminismo es que dice el grado de la emancipación femenina determina naturalmente el de la emancipación general. Es decir, no hay emancipación general hasta que no haya emancipación femenina. En los elementos del comunismo, esto es de Engels, Engels escribió los elementos del comunismo como un catecismo, es decir, con preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Después le pidieron que no lo publicara, así que era muy parecido a un catecismo de la Iglesia Católica. Entonces lo reformuló y lo hizo más hablado. Pero dejó algunas respuestas. Por ejemplo, ¿qué influencia ejercerá el régimen comunista sobre la familia? Las relaciones entre los sexos, declara, será un asunto privado que no tocará más que a las personas interesadas. La sociedad no intervendrá en ellas. Esto será posible gracias a la abolición de la propiedad privada y a la educación de los niños por la sociedad. Por esto, los dos fundamentos del actual matrimonio serán abolidos. La mujer no dependerá del marido ni los hijos de los padres. Esta dependencia no existe hoy, sino gracias a la propiedad privada. Eso dice. Bien, entonces vamos a la primera ola. ¿Por qué se habla de 4 olas, en realidad, del feminismo? ¿No? Bueno, vamos a ver cuáles son las 4 olas. La primera ola sería aquella que logró como resultados el sufragio y el trabajo. ¿Por qué era importante que la mujer votara? Porque era la manera de separarla de la opinión del varón. Es decir, la mujer no tenía por qué opinar lo mismo que el cabeza de la familia, que era el varón. Porque antes votaba solamente el cabeza de la familia, que era la opinión de la familia. ¿Desde cuándo? Él es la opinión de la familia, si la mujer puede tener otra. Entonces, ahora las mujeres tenemos que ir a votar. Gracias. El segundo logro fue el trabajo. Sacar a la mujer de la casa y meterla en el mundo del trabajo con las jornadas de trabajo, etc. Bien, esto es una foto de las sufragistas, sufragistas francesas, claro, porque estaban así vestidas chic, porque eran francesas. Las sufragistas rusas, ya para esta altura, estaban prácticamente desnutridas, o muertas, o en Siberia, ¿no es cierto? Pero estas eran las sufragistas francesas que estaban de moda. Las primeras socialistas, bueno, esto es un meeting político, y vemos cuáles son los nombres de las primeras feministas de las que forman de alguna manera el santoral. En el primer piso de la Facultad de Filosofía y Letras hay un santoral, ¿no? Entonces me detuve y me fijé cuáles eran las figuras que ellos reverenciaban más. Y esas son las que después lo averigué quiénes eran, que habían hecho, y son las que he traído acá. Son muchísimas las que tienen el santoral. Yo saqué las que estaban o en fotos más grandes o tenían comentarios más favorables. Empiezo por Flora Tristán, no porque sea la más importante, al contrario, Flora Tristán pero es un personaje gracioso para mí, porque es hija ¿vieron las falanges de Tristán? Eso que nosotros cantamos en uno de los... ¿En qué himno patrio cantamos nosotros las falanges de Tristán? Como que San Martín venció a la falange de Tristán. Algo así, a la falange. Claro. Y uno de chico se devana los sesos pensando cuáles son las falanges de Tristán. La falange piensa uno en los dedos de la mano, qué sé yo. Las falanges eran los ejércitos de Tristán. Y Tristán era un realista
noble español, peruano, ¿no?, que se enfrentó contra los gobiernos, contra los ejércitos de San Martín en esos momentos. Bueno, ella va a escribir, ella es hija del hermano del más famoso, ella es hija, la Flora Tristán, hija natural, que él nunca reconoció, a pesar de que ella siempre se dio a conocer como Flora Tristán. Y escribió ella era hija de una francesa, y escribió en francés Peregrinación d'une paria, o sea, viajes de una paria, de una mujer que no tiene nada, que no tiene herencia, que es pobre, que no tiene nada. Bueno, Flora Tristán entonces nació en 1803, murió en 1844, era hija natural del peruano realista Mariano de Tristán y sobrina del más famoso de los Tristán, de Juan Pío de Tristán y Moscoso. Bueno, esta mujer se casó con un francés era hija de una prostituta que Tristán había conocido en España, ni siquiera en París. Esta señora tuvo a la niñita, se deshizo de ella, esta niñita, bueno, creció como pudo, se casó con un hombre que tenía un negocio porque necesitaba plata, pero después lo terminó odiando y lo abandonó. Tuvo con él 2 hijos, un hijo varón y una hija mujer. La hija mujer de Flora Tristán se casó con Paul Gauguin, el pintor. Bueno, ella vino al Perú a ver si los Tristán le daban alguna bolilla y de alguna herencia. Nunca le pasaron ninguna bolilla. Flora Tristán se volvió a París, se hizo socialista, se resintió contra todo. Bueno, la pobre, la verdad que tenía cierta razón de resentirse porque le había ido requete. Y encima se murió de tifus a los 41. Así que Le fue como la mona. claro, le fue como la mona. Rosa Luxemburgo, este ya es un personaje impresionante dentro del santoral. Rosa Luxemburgo es una polaca judía que nace en 1871 y muere en 1919. Ella es fundadora del Partido Comunista Alemán. La pobre Rosa Luxemburgo quedó renga porque de chiquita tuvo una caída y obviamente le enyesaron mal la pierna y quedó renga. Fue una militante marxista. Dicen que desde los 10 años salía a la calle, ¿no es cierto?, con sus carteles y pancartas y qué sé yo. Desde Varsovia participó en la Revolución Rusa y fue creadora del Partido Comunista Alemán. Y el personaje más importante, Alexandra Kollontai. Esta Alexandra Kollontai era hija de un noble ruso y ese no era su apellido. Ella nació en 1872 y murió en 1952. Es la cabeza, digamos, del feminismo marxista. Pertenecía a una familia aristocrática. Su padre se llamaba Mikhail Alexeyevich Domontovich, y era un general que peleó al servicio del zar. Y su madre, Alexandra Alexandrovna Masalina Mravinskaya. Ella renunció a sus apellidos. A los 19 años conoció a un estudiante de origen muy modesto, de apellido Kollontai, se casó con él y quedó con ese Kollontai. Luego lo abandonó al marido, pero se quedó con el apellido. Ya van a ver ustedes cómo era prácticamente una condición abandonar al marido. No sé si les ocurre a alguien. Bueno, es la condición de las feministas, no podían casarse, no podían casarse. Así que abandonó al marido y al hijo también, tuvo un hijo con el Kollontai y se lo dejó al marido, porque ella se quería ir a estudiar a Suiza, donde en esos momentos en Suiza se iban todas las feministas a estudiar. Y se afilió al Partido Obrero y
ella, bueno, estuvo en la Revolución de Octubre en Rusia. Fue elegida, de hecho, miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Tomó parte de la insurrección y de la toma del Palacio de Invierno, luchó por el derecho al voto, la liberación sexual, el divorcio y el aborto. O sea que fue una de las cabezas, digamos, completa de todo lo que impuso la revolución bolchevique respecto de la nueva mujer. Y escribió justamente, escribió un libro que se llama La Nueva Mujer, que vamos a comentar. Ella decía que el matrimonio que convertía a la esposa en una propiedad más del marido sería sustituido por la unión libre entre sexos. Decía también que en las relaciones sexuales la mujer nueva no renunciaría a su naturaleza femenina ni al placer de la carne y elegiría libremente al hombre que quisiese como padre de su descendencia. Lástima que ella no quiso ni a su descendencia. Bueno, en La Nueva Mujer, que es el libro de Alejandra Kollontai, ella va a analizar una serie de figuras que han surgido de la nueva literatura de la época. Y va a ir diciendo cómo ellas van superando el antiguo prototipo de la mujer débil, de la mujer sometida, de la mujer que se casa y tiene hijos. Y son nuevas mujeres, y esas son las mujeres que hay que imitar. Entonces, de eso he extraído algunos fragmentos. Dice, la nueva heroína, joven obrera, solitaria y pobre, pero se siente orgullosa de ser lo que es, orgullosa de su fuerza interior, de su independencia. Libre como el viento, solitaria como la hierba de la estepa, nadie la quiere, nadie la protege, cara a cara, lucha sin descanso, infatigablemente con el destino. El implacable destino la golpea. Para las mujeres solteras no existe ninguna ternura, solo hay asperezas. Pero eso es, para ella, el heroísmo de la mujer sola, ¿no? Porque dice, la mujer nueva es la mujer sola. Hay de las débiles, hay de las cansadas, hay de las que echan la vista atrás hacia el pasado lejano. Serán apartadas de la senda por las prietas filas de las que siguen adelante. Y con la cabeza gacha caminan las vencidas que habían mirado hacia el gris castillo del pasado esclavista. Soy yo misma, y he llegado a hacerlo por mi propio esfuerzo. De otra, se refiere a otra figura. Pasó por encima de las tradiciones familiares de una pequeña localidad de provincias. Desafió la moral burguesa, pecó en el hogar paterno, en su patria, pero se enorgullece de ello. Magda, porque está hablando de esa mujer, sabe cuál es el valor de su individualidad y defiende inflexiblemente su derecho a ser ella misma. Crecer a partir del pecado propio es más que la pureza que aquí impecáis. Hay que ver que la Kollontai no anda con pequeñeces. Habla ahora de otra. Cuando se ve atrapada por la ola de la pasión, no renuncia al rayo sonriente de la vida, no se tapuja hipócritamente en el desteñido abrigo de la virtud femenina, no tiende la mano al hombre escogido y se va con él tiende la mano al varón escogido y se va con él por espacio de algunas semanas, a fin de apurar el trago de la dicha amorosa y de convencerse de su hondura. Cuando advierte su grisura, lo abandona, sin lamentarse, sin amargura, y vuelve a su trabajo. Para Teresa, como para la mayoría de sus camaradas masculinos, el amor no es sino una etapa. Ustedes porque ahora se refiere a otra. Lleva consigo por la vida su frialdad y la reverencia a su propio yo. La realidad contemporánea exige implacablemente que cada mujer tenga un oficio, una profesión, un trabajo fuera de casa, una disciplina, una fuerza de voluntad
que venzan sus sentimientos. Todo ello algo que no hallábamos, a no ser como excepción en la mujer antigua. La mujer soltera, no como accidente, sino como hecho cotidiano, masificado, que se repite de una manera determinada, nace con el aullido infernal de las máquinas industriales y con la sirena que llama a los talleres. La inmensa transformación experimentada en las condiciones productivas realizada en estos últimos años, bajo el influjo de las continuas victorias de la gran producción capitalista, obliga tanto a mujeres como a hombres a adaptarse a las condiciones de la realidad ambiental en la lucha por la subsistencia. El tipo predominante de mujer mantiene una estrecha dependencia con el desarrollo económico de la humanidad. Ven, acá está la determinación económica, es decir, este nuevo modelo económico que va a imponer la sociedad comunista va a determinar esta nueva mujer. Esta nueva mujer va a poder ser gracias a este nuevo sistema. Bueno, ahí tenemos Viva el Feminismo, de una chica muy bien arregladita. Otras más lindas acá, mujeres como esclavas. Y vamos a la segunda ola. La segunda ola es la que obtiene, digamos, como resultado la píldora y la liberación sexual. Y, digamos, coincide en época con lo que se llamó, lo que se conoció como el mayo del 68, y el hipismo, etc. La tercera ola obtuvo ya como logro el aborto legal, que en Rusia, ya lo hemos dicho, estaba legalizado desde el 18 de noviembre de 1920, pero a partir de ese momento se empieza a legalizar en Estados Unidos y en otras naciones, pero sobre todo con ferocidad en los Estados Unidos. ¿Dónde está el padre? Father Andrew. Bueno, esta no está. Lidia Falcón. Les presento una Lidia Falcón porque es muy de esa época. Lidia Falcón ya está vieja, pero sostiene bien el discurso de esa ola del feminismo que tuvo como bandera el aborto. Lidia Falcón es cabeza del feminismo español, luchadora por el aborto legal y gratuito. Y esto es una declaración que ella dio. Cuando le hacen en una revista española, le hacen una entrevista y entonces dice, claro, lo que pasa es que en los hospitales públicos, en las clínicas públicas, abortar es prácticamente imposible porque existe algo inaceptable, que es la objeción de conciencia. Los ginecólogos de la Seguridad Social pueden negarse a hacer un aborto si alegan que su conciencia no se lo permite. Y no solo los médicos, también el anestesista, la enfermera o la mujer de la limpieza, que claro, si no limpia el quirófano, el aborto no se lleva a cabo. Esto es algo que hay que eliminar. Y entonces le pregunta además, muchos profesionales se acogen a la objeción de conciencia. Muchísimos. En Navarra, por ejemplo, no se ha practicado ningún aborto en hospitales públicos desde hace más de 30 años. Está indignada con este asunto. Bueno, aborto legal, seguro y gratuito. Aquí empiezan nuestras pañuelos verdes. Las pañuelos verdes también están en Brasil, porque nuestras pañuelos verdes son en otros países pañuelos morados. Las nuestras adoptaron el verde. Y eso todavía no lo tengo muy en claro, porque no sé si algunos de ustedes saben por qué la elección del verde. No creo que haya sido una elección al azar, qué sé yo. No quisieron ponerse el morado, que era el que identificaba a las abortistas en otros países. Bueno, ¿quién sostiene toda esta cuestión del aborto? Bueno, ya sabemos que una de las cabezas mundiales es esta Planned Parenthood. Y esta información, que muchos de ustedes ya conocen, simplemente es la que dan ellos en Internet, en su portal en Internet. Dice así, en octubre de 2016, Planned Parenthood cumplió 100 años. O sea que Planned Parenthood fue creado en 1916. Fue fundada sobre la idea revolucionaria de que las mujeres deberían recibir la información y cuidado que necesitan para tener vidas fuertes y saludables y realizar sus sueños sin techos ni límites. No hablan en ese sentido
ya sabemos a qué se dedican y qué hacen. Hoy en día Planet Parenthood es un proveedor confiable de servicios de salud. ¿Vale? Es un proveedor, o sea, ellos proveen el aborto de la manera más saludable, más segura. Se dedican a eso. Planet Parenthood cuenta con más de 4 millones de activistas, defensores y benefactores en todo el país. Planet Parenthood trabaja junto a asociados locales en África y América Latina. Ya sabemos que acá en Argentina es la famosa casa FUSA. FUSA es Planet Parenthood. La cuarta ola. Ya la cuarta ola supone ese paso de evolución del que nos hablaban Marx y Engels, de que cuando el mismo Marx se preguntaba, ¿a dónde llegará esto una vez que se eche a funcionar la revolución? No sabemos, no sabemos. Los resultados pueden ser inesperados. Evidentemente, con la anulación de la naturaleza, es decir, si no hay naturaleza creada, no hay naturaleza, entonces, ¿a qué viene la distinción entre los sexos? Entonces, surge esta cuestión de la anulación de la naturaleza con la ideología de género. La cuestión de la ideología de género es, en definitiva, una evolución del materialismo marxista. Si bien nosotras nos hemos venido a desayunar ahora en la Argentina, es muy viejo esto. Ya estaba muy bien caracterizado por nuestro amigo Michel Foucault, del cual se ha hecho prácticamente en los años anteriores una especie de sabio al que todas las profesoras van, y profesores algunos, pero sobre todo todas las profesoras van a aprender la sabiduría de las cosas. Bueno, ya Foucault hablaba del culturalismo, que supone la inexistencia de la naturaleza, es decir, si no hay naturaleza, las diferencias que uno ve, ¿por qué se dan? Por una cuestión cultural, porque a vos te crían como mujer y a vos te crían como varón, porque culturalmente se hace esa distinción y se hace esa diferencia, y desde chiquito el varón lo hacen jugar con armas y a la mujer lo hacen jugar con muñecas. Pero ¿qué pasa si yo al varón lo hago jugar con muñecas y a la nena la hago jugar? Entonces siempre va a estar la respuesta de cualquiera que tenga sentido común y va a decir, bueno, pero es que el varón es de una manera fisiológicamente y la mujer es de otra, fisiológicamente. No, las diferencias fisiológicas no determinan en absoluto las diferencias psíquicas. Las diferencias psíquicas son puramente culturales. Sobre todo porque era homosexual, entonces necesitaba... Michel Foucault era homosexual, obviamente, Claro. sí, porque además, explicar ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba a él? Entonces le va a decir, el sexo es la marca fisiológica, el género es la autopercepción. O sea, esto ya venía desde hace rato. Bueno, las marchas del orgullo gay ya las hemos visto. De acá proviene un paso más, que es la llamada cultura queer. La cultura queer es la abolición del género, es decir, ya no hablemos más de género, porque entonces, si hay naturaleza, el género de alguna manera sería una identificación. Y yo no quiero ninguna identificación. Yo soy lo que soy, como diría Sandra Mier. Y no tienen por qué ustedes decirme si yo soy varón o soy mujer. Yo soy cualquier cosa. Esas tres figuras que están ahí pueden ser varón o mujer. No sabemos cuál es cuál. Probablemente yo la veo más mujer por la nuez de Adán, a la tercera. Pero bueno. Sí, el primero es horripilante. Claro, y en los arcos superciliares están muy marcados, ¿no? Bueno, si no hay naturaleza, no hay definición de las cosas. El género es una identificación forzada. Ya tenemos en Mendoza lo primero persono sin, es que en el DNI dice sin sexo definido. O sea, ya está permitido por ley que
no tiene sexo femenino. No tiene sexo definido. Todavía no sabe lo que En Córdoba no, en Mendoza se ha permitido. Se llama Claro Ojero, no sé si lo viste, se lo pasaron en una entrevista. ¿Cómo se llama? Claro Ojero. Claro. Y es médico. Médico. Es médico de... En realidad es una mujer. En realidad es una mujer. Es una mujer, bueno, nos dieron una entrevista en la cadena. Físicamente se parecía más a un Porque varón. vale fuera, sí. ve que era. Me parece un varón. Es práctica, está en a tiempo. En la ambulancia. Este es el símbolo queer. Este es el símbolo queer. Es decir, un sujeto que por un lado puede tener pantaloncito, por el otro pollera, tiene el símbolo de la feminista, el símbolo de los varones y otra cosa que es la mezcla de las dos. Y ahí, bueno, decimos de uno de los primeros teorizadores de la queer, que fue Michel Foucault. Dice Michel Foucault, la teoría queer es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que sostienen que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están inscritos en la naturaleza humana, sino que son el resultado de una construcción social. Y esto es variable en cada sociedad. Y aquí tenemos algo que me parece mujer, pero no, puede ser varón. Bueno. Hay una mujer que canta y se pone barba. Hay una con barba. Que canta y tiene barba, o un hombre que... Bueno, es una cosa rara, sí, pero tiene muchísimo éxito en Europa. Y sí. Digamos, y del queer pasamos ya a lo que se llama transfeminismo, es decir, ya no hablemos más de feminismo entonces, porque el feminismo sería una manera de identificación de género, y no queremos más identificarnos. Entonces hablamos de transfeminismo. Y hay un manifiesto transfeminista que le saqué algunas cosas, porque era bastante grosero. Bueno, el manifiesto transfeminista, ustedes pónganse en Google y pongan manifiesto transfeminista, ¡pum! Está apareciendo. Dinamitemos el binomio género y sexo como práctica política. Si no aprendemos que la diferencia hombre-mujer es una producción cultural, al igual que lo es la estructura jerárquica que nos oprime, reforzaremos la estructura que nos tiraniza. La frontera es hombre-mujer. Todas las personas producimos género. Produzcamos libertad. Argumentemos con infinitos géneros. Somos manada, que nos teman. No necesitamos protección sobre las decisiones que tomamos en nuestros cuerpos. Transmutamos de género. Somos lo que nos apetece. Travesti, bollo, superfem, butch, trans. Llevamos velo y hablamos bolo. Somos red, manada furiosa. Llamamos a la insurrección, a la ocupación de las calles, a los blogs, a la desobediencia, a no pedir permiso, a generar alianzas y estructuras propias. No nos defendamos. Hagamos que nos teman. Bueno. Y ahora pasamos entonces a justificar el título de esta conferencia, las hijas de Lilith. En las cosas que he leído del feminismo son muy chatas, repiten todas el mismo discurso. Realmente frente a ella Alexandra Kollontai era Aristóteles, porque las pocas ideas más profundas que tienen las han sacado de eso o del marxismo, de la doctrina marxista, y a eso le agregan una que otra cosa que repiten y repiten y repiten hasta la verdad. Bueno, odian el Génesis. Por ejemplo, Erika Bornay odia el Génesis. ¿Por qué? Porque dice que todo el mito, ella lo va a llamar mito, como, no como mito, sino como mentira. Mito como falsedad o como mentira. Claro, fabulación. Todo el mito del Génesis, iba a decir, creó un concepto errado de la mujer, del varón y del matrimonio. Y
sé, pero ella dice, y encima, habla ya de cómo la mujer ha sido impuesta como esclava al servicio del varón por las religiones. Por las religiones. Fundamentalmente el catolicismo, pero también el judaísmo. De los musulmanes no dicen nada, porque es una cobarde. Es una cobarde, porque si no van y la devuelven. Exactamente. Bueno. Y lo otro que odia es el hecho de que encima que nos han vendido esto, tuvieron que inventar a la Inmaculada Concepción con ese término. Ella utiliza el término de la Inmaculada Concepción. Es decir, han tenido que crear una mujer que no tenga el pecado de Eva y a la cual es imposible imitar porque no tiene el pecado de Eva, y así es como las generaciones de mujeres criadas en el cristianismo terminan en el fracaso más rotundo, porque encima el ejemplo que se les pone es el de una mujer inimitable. Perdón, ¿no? La cantidad de porquerías que es. ¿De dónde salen entonces ellas que no salen de Eva? Porque ellas dicen, nosotros no somos hijas de Eva. Somos hijas de Lilith. Bien. Y esto es un relato que no se inventan ellas, sino que lo van a buscar a la cábala judía. Es decir, no a los judíos ortodoxos de ninguna manera, sino a la cábala judía. La cábala judía es una mezcla de todas las herejías habidas y por haber, que nace, según el padre Menviel, mucho antes de Cristo, y que se va reforzando por tradiciones orales a través de sociedades oscuras, y que empieza a salir a la luz por primera vez a partir del siglo XIII, en donde escriben el libro principal de la Cábala, que es el Zohar. Y luego, junto con esto, digamos, todas las herejías que contiene la Cábala terminan siendo el fundamento doctrinario de instituciones como la masonería. Entonces ellas de la Cábala judía sacan el mito de Lilith. Mito y herejía, vamos a ver, las dos cosas, y realidad, eso es lo más terrible. Mito, herejía y realidad. Porque lo más terrible es que Lilith existe, porque si Lilith no existiera, ¿qué nos importa que se llame la hija de Lilith? Por mí que se llamen las hijas de Venus o las hijas de Proserpina, me importa muy poco. El problema es que Lilith existe. Ellas dicen que la primera mujer fue Lilith. Cuando el Génesis dice los creó varón y mujer, lo dice antes de la creación de Eva. Y entonces ahí dicen que esa mujer no era Eva, era Lilith. Esta Lilith se rebeló contra Dios. ¿Por qué? Porque la puso bajo el dominio de Adán. Y entonces abandonó el paraíso, porque ella no pensaba, si ella había sido criada igual a Adán, del mismo barro, porque estaba sometida a Adán, y entonces se unió a Satanás. Bueno, ahí hay muchas versiones que ustedes van a encontrar por todos lados, que tuvo hijos con Satanás, que Dios le mató los hijos, que en realidad no, los hijos los abortaba, bueno, hay de todo. Claro, de todo. La cuestión es que Lilith es un demonio. Es un demonio con actividad femenina, siendo que los demonios no tienen, o sea, los ángeles no tienen sexo. Y por eso se los llama súcubo. Lo nombran los rabinos como un demonio existente, y ya era conocido este demonio entre los asirios paganos. Bueno, esta es una imagen ilustrativa, porque casi todas era la única que se podía mostrar en realidad, las otras eran muy ofensivas. Todos la describen, sobre todo el Grimorio, que vamos a ver que existe, un manual de hechicería de Lilith. La describen siempre con el cabello rojo y claro, y
torso de mujer y cola de serpiente. Bueno, entonces, según las feministas, habría un doble linaje, el de Eva y el de Lilith. El de Eva es el de las mujeres que parirán sus hijos con dolor, el que te sentirás atraída por el varón, pero él te dominará. Y el de Lilith, que son las mujeres que no cargan con el castigo, que no serán dominadas por nadie y que gozarán de entera libertad. Bueno, ahí hay una Lilith. Perdónenme si a alguien no le gusta este dibujo, es el más decente que encontré. Simplemente, rápidamente, para ver que toda la simbología es satánica. Tiene la corona del poder, porque es reina. Tiene 2 alas, 8 brazos, 2 piernas. En cada brazo sostiene un objeto simbólico. Una flor con un signo, una daga, 2 víboras, un tridente con una cruz invertida, 2 videntes, que es lo mismo que el tridente, una calavera con una trinidad del mal, una rosa y un cáliz. Los pies se prolongan formando 3 nudos en 3 cavidades. Ya vamos a ver que los 3 nudos y las 3 cavidades van a estar insistentemente en la simbología satánica. Y en el pecho tiene la estrella de Satán, que es la estrella de 5 puntas. 2 signos herméticos y el cáliz en la isla. Como verán, los símbolos satánicos más conocidos, las 3 cavidades con los 3 nudos, la cruz invertida, la estrella de 5 puntas rodeada por el círculo, con la imagen de Baphomet, que es el demonio que mata a los niños, que se come a los niños. Esta es otra representación de Lilith con 6 alas. ¿Por qué 6 alas? Porque sería una inversión satánica de las 6 alas de los serafines. Tal como los describe Isaías, ¿no es cierto? Los serafines que se tapan con 2 alas, se tapan el rostro, con 2 alas no sé qué, con 2 alas no sé cuánto. Y que son los que están al lado del trono de Dios. Entonces la ponen a Lilith con 6 alas. Bueno, ¿quién es Lilith? ¿Existe Lilith? Sí existe Lilith. ¿Dónde se marca que sea un demonio al cual se pueda hacer referencia? Según los exégetas, sería en Isaías 34:14. Cuando en Isaías se hace una profecía de la destrucción de los pueblos y de los réprobos y de las naciones réprobas, digamos, se habla de la destrucción de Babilonia y de la destrucción de Edom. En la destrucción de Edom es donde aparecería este demonio, como un demonio nocturno. Siempre Lilith es un demonio nocturno. Ella ataca fundamentalmente al varón y lo esclaviza, lo convierte en un esclavo de sus bajas pasiones, digamos. Esta primera es sacada de la Biblia Reina Valera. Dice: espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarida de chacales y morada de crías de avestruz. Todos los nombres de los animales se refieren a demonios, como en Job. Y eso lo dice Strobinger. Sí. Todos los nombres de animales se refieren. Lo que pasa es que no se sabe bien, o sea... ¿Qué quieren decir? Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí. El monstruo nocturno, según los comentaristas, es este demonio, Lilith. Y encontrará para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos. Los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Y según la traducción de Monseñor Strobinger ya directamente utiliza el nombre de Lilith, no del monstruo nocturno, ¿no? Strobinger hace una traducción del hebreo, porque en la Vulgata
no aparece el nombre Lilith tampoco. Allí se darán cita los chacales y fieras del desierto, y el sátiro llamará a su compañero. Lilith tendrá allí su morada y hallará su lugar de reposo. Ese es el castigo de Edom. Edom es Idumea, ¿no? Figura del juicio final sobre las naciones. Y según San Jerónimo, a veces, dice, las Sagradas Escrituras usan las denominaciones paganas, porque ahí está usando sátiro, que Isaías está utilizando esta figura, que era una figura pagana, pero evidentemente corresponde a un demonio existente, el sátiro, ¿no? Entonces Lilith existe. ¿Qué iba a decir el padre Amor, que fue el exorcista de Roma, ¿no? El que murió hace poco tiempo? La prerrogativa podría consistir, está hablando otra cosa, tanteando algunos caminos en averiguar por qué los demonios como Asmodeo, Legión y Lilith reinciden constantemente en las posesiones a lo largo de la historia. Es decir, que el padre Amor, él mismo en otra ocasión va a decir, yo me he encontrado con Lilith. Sí, exacto. Bien. Las hijas de Lilith. Ahora vamos a mostrar cómo la literatura feminista insiste actualmente con Lilith. El colectivo feminista se hace llamar Hijas de Lilith y tiene como símbolo que uno dice, bueno, es el símbolo de la mujer. No, fíjense bien, es la mano, la cruz invertida, el círculo y la serpiente. O sea que está muy claro que ellas saben a qué se refieren cuando utilizan la denominación de Lilith. Bueno, ensayo sobre feminismo se llama Las hijas de Lilith. Ensayo sobre feminismo de Erika Bornay, la que yo recién les citaba, se llama Las hijas de Lilith. Encima todos le ponen el mismo nombre. Una novela escrita, esta es la única hija de Lilith que ha escrito un varón, Rafael de la Rosa. Vamos a ver qué tipo de varón. Hijas de Lilith, el legado de la saga. Comedia, una comedia Hijas de Lilith, porque sí, ellas se toman muy en broma todas estas cosas. Bueno, hay un cuento que se llama La historia de Lilith, escrita por una tal Teresa Day, que me llamó muchísimo la atención. Cuenta la historia de Lilith, un poco la que hemos contado. Pero fíjense lo que es la dedicatoria. Para Ethel y Francesca, porque demuestran que Lilith tenía razón. Y para Carmen Ross, que habla con ella todas las noches. Esta habla con Lilith todas las noches. Vamos. Material en línea. Hay muchísimo material en línea sobre esto. O sea, que cualquier chica que no tenga una formación realmente que le hayan dicho en la casa, en el hogar, tené cuidado con esto, no te metas con esto, no vayas para aquí, no vayas para allá, se encuentra con todo en internet. Con todo. Hasta un recetario de cómo hacer hechizos. Videos, canciones, audiolibros. Por si no sabes leer, te lo lees directamente, para que no tengas problemas. Grupos musicales. Olvido, el grupo Olvido tiene un tema que se llama Lilith Sachipuedes. Ismael Serrano tiene Hijas de Lilith. Tanto que nos gusta. Fabiana Cantilo tiene una oda a Lilith. Y dicen que la Celine Dion también está en eso. Y puede ser. Que era, ¿cómo? Más bien, la Celine Dion. Sí, dicen que anda Se anda en la onda queer. en esta onda. Hay una tienda online, Lilith, para que ahí ustedes pueden comprar el marketing, la remera, el pañuelo, lo que quieran. Hay un grupo de rock que se llama Lilith, que por supuesto es de Barcelona, porque yo creo que en Barcelona están todos los males. Claro. ¿Ah?
Atiende en Barcelona. Bueno, y hay rituales en YouTube. En YouTube ustedes pueden poner ritual de adoración a Lilith y entran y tienen el ritual, o sea que no cabe duda qué es lo que hay que hacer. Y las cosas que hacen las feministas en marcha de ser. Claro. Sí, sí. Y hacen unas cosas que ven alrededor. Sí, hacen, sí. Bueno, el Hijas de Lilith, colectivo Hijas de Lilith, aquí tienen una fiesta. Por ejemplo, una invitación a una fiesta, vendetta, fiesta. Fíjense el signo S, ¿no? Es el círculo con esa B, es un símbolo satánico. Bueno, aquí hay otra, una calavera con, claro, Extremaduro. Bueno, el Malagón, esto es en España. En España están con esto, pero un detalle que me mostró hoy mi hija Bernardita, que no tanto ginóstica, no tanto. Sí. Bueno, miren, Harry Potter. Su madre se llamaba Lily Evans. Lilith Eva. Porque en definitiva, Lilith es una de las formas de Lilith. Si Lilith aparece con la H al final, sin la H al final, o con Y y sin la TH. Y además Evans. Lo que pasa es que luego se la conoce como Lily Potter. No sale de mí. Pero es británica. Claro, ese británico era. ¿Cómo era? Venga, pa. Estamos hablando más de usted y usted lejos. ¿Cómo se dice Harry Potter en británico? Harry Potter. ¿Y el texano? ¿Y el texano? Bueno, ¿qué es un grimorio? Un grimorio es un manual de hechicería. ¿Existen los grimorios? Existen, desde muy antiguo. Hubo una proliferación de grimorios a fines de la Edad Media. A fines de la Edad Media ustedes saben que se abrieron las puertas del infierno. Hubo una gran proliferación de brujas, de brujerías y de grimorios. La mayoría de los grimorios empezaron a aparecer a partir del siglo XIII, XIII, XIV, XV. Estos son grimorios que, desgraciadamente, con la aparición de la... O sea, antes de la imprenta era muy difícil dar con ello y lo tendrían los magos y las hechiceras de vez en cuando, algunos. Pero después de la aparición de la imprenta empezaron a circular y ahora con internet quieren leer uno, no lo hagan, pero no. Podre. Está el Picatrix del siglo XIII, que es una traducción de una obra árabe. El Heptamerón de Pietro de Albano del siglo XIII, el Manual de Múnich, el libro de la magia sagrada de Abra Medina el Mago, la clavícula Salomón. El grimorio de Liber Lilith lo encontró Donald Tyson. Él dice que es un manuscrito que se había encontrado en Amberes, que obviamente todos esos grimorios fueron prohibidísimos por la Iglesia Católica, mandados a quemar. Después de esa proliferación de brujas que hubo todo durante los siglos XV y XVI, se condenó con pena de excomunión la brujería, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, los han guardado y han quedado muchos de ellos, entre ellos el Liber Lilith, que parece que estuvo mucho tiempo en Amberes. Después un alemán hizo una edición, pero así, parece que, no sé si originariamente estaba en latín, pero la dejó en latín,
Y Donald Tyson se encuentra con este libro y lo traduce al inglés. Y ya está la traducción en castellano y en línea. ¿De qué trata el Liber Lilith? Es supuestamente un diálogo. Tiene toda la... Porque yo pensé, esto es un golazo. A ver, esto se lo ha inventado Donald Tyson para vender, ¿no? No es una cosa tan vieja. Lo ha armado ahora. Pero no sé, la verdad que si lo armó bastante bien. Porque está armado como un libro de aquella época. Es un diálogo entre el padre de Matusalén, que es Lamec, o el abuelo de Matusalén. Es un diálogo entre Lamec y un demonio que se le aparece, que es Lilith. Y entonces este demonio le va a contar una serie de cosas. La primera parte se hace una descripción de este demonio, de cómo se apareció, de cómo era. Es muy asquerosa la descripción. Y la segunda parte es la revelación que Lilith le da. Y la revelación es un conjunto de rituales y de hechizos, ¿no? Sobre todo destinados a la vida sexual y hacerle daño al prójimo. Bueno. También que es el primero en tomar dos mujeres. ¿Cómo? Históricamente. Claro. El primer bígamo. Del primer libro. Ajá. Quizá por eso toman la figura de Lamec. La fe también. Sí, porque está la canción de Lamec en donde él como que se vanagloria de tener dos mujeres. Asesino un hombre y era asesino. A los asesinos que me pasa, no pasa nada. Exacto. Culto al demonio. Primero culto al demonio. Exacto. No sé. Y claro. Eso. Bueno, aquí tenemos los pañuelos. Uno se ríe cuando las ve, pero Sí. es que la verdad que se ponen de brujas porque son brujas. O sea, no hay duda. Y ahí están, y se ponen de brujas, y han disfrazado de bruja a una niñita. Y atrás está la Vilma Ripoll, con la escoba en la mano. Y quería barrer. Claro, qué mal pensado. ¿Qué más pensar? ¿Con un tridente? Sí, que exactamente, está en la mismísima Vilma Ripoll es una senadora o diputada, súper de izquierda, súper abortista. ¿Sí? Bueno, esto está tomado de la Plaza Independencia acá. ¿Se acuerdan? Sí. Esto fue el año pasado. Acá hicieron una especie de ritual. Tiene toda la pinta del ritual, el círculo, trazan el círculo, bueno, no sé qué cosa dirán. En México, ahí están las Lilites mexicanas. Están mejor, y ahí hay más producción. Sí. Y atrás hay una de tridente. No. Ahí está la canción de Ismael Serrano, pero no, bueno, que empieza diciendo: no te trajo a este mundo la costilla de un hombre, no dio vida a tu barro el aliento de dioses, tú has nacido del vientre de una mujer despierta que navega en el tiempo dando a luz primaveras. Bueno, aquí para que vean cómo los símbolos que utilizan son siempre los mismos. En este caso se ha pintado el círculo con la cruz invertida. Y los pelos rojos, me encanta. Esta ya se puso los cuernitos directamente porque tenía algo que a la bebida que no le gustó.
Bueno, esto ya es blasfemo. La pobre Colla que está ahí, porque esto fue en Salta. Y la pobre Colla que está ahí estaba que pintada de piedra, porque no debe haber entendido qué pasa. Capaz que creía que eran monjas de verdad. Tiene. Mira la Colla, tiene un estandarte. Tenés razón. Se nota. Soringuinada se llama Porque esto. no da la impresión de que lo agarre. Si con qué lo está agarrando. Es verdad. Bueno, este está bien producido también, este cuesta, no sabemos, abortemos al Estado, eso estamos de acuerdo. Bueno, entonces lo que vemos es la aparición de esta ola del feminismo que ya une varias cosas, es decir, la última evolución del materialismo marxista, de la negación absoluta de la naturaleza, de la negación incluso hasta del género, tanto que el género es un tipo de identificación, con la unión de esta cosa demoníaca, la aparición, la reaparición, si se quiere, de la bruja, pero ya no como si alguna vez las brujas no hubieran estado, sino una reaparición pública y ostentosa. Somos brujas, ¿y qué? Las brujas feministas se agrupan en el llamado New Age 2.0, que es el último modelo. El último modelo de la New Age es el 2.0. De ahí sacan todas ellas sus ideas. Tienen una revista a nivel, esto es a nivel internacional, no es a nivel Argentina. Tienen una revista que es la revista Quartz, que es una revista de brujas feministas. Pertenecen a la cultura Wicca, que el padre Ferreri la conoce muy bien, porque es un invento norteamericano cuya sede central está en Washington, ¿no es cierto? Bueno, y es una institución, una especie de iglesia demoníaca, una especie de congregación de todos los rituales y las creencias demoníacas, que incluso se encargan de vender todo ¿cómo se dice? Los elementos, el packaging, claro, los souvenirs, el merchandising, todos. También son los que promueven series y películas con brujas buenas, como Sabrina, como Harry Potter. Promueven las prácticas como el tarot, lectura de runas, el chamanismo, el tambor Dakota, no sé qué es. Parece que el tambor Dakota tiene poder, no sé. Y el eslogan es: bruja es la mujer, autosuficiente y empoderada. Bueno, hay un manual. ¿Todas las feministas son brujas o algunas? No. Pareciera que hay un grupo y otras no. Claro, pareciera que hay un grupo, hay un montón que están sin saber muy bien en qué están, ¿no? O que están ahí porque están desilusionadas de la vida, o porque les fue mal, o porque, qué sé yo, resentidas por algo. Claro. Pero hay un grupo sólido que está en esto, que son el colectivo Hijas de Lilith, y que se autodenominan así. Está el libro de Tanya Walker que se vende en las librerías, manual de magia y cocina. También se puede aprender a cocinar.
recibo jirafa. Sí, es la misma Es cosa. un paso más. Sí, sí. El eslogan es: somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Ese es el eslogan. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Exactamente. Bibliografía pro feminismo hechicería. Hay un montón de bibliografía.